El tema que voy a desarrollar ahora es continuidad. Es la sección 2.3 de su libro de texto. Continuidad se analiza desde dos puntos de vista. Continuidad en un número y continuidad en un intervalo. La definición 2.3.1 habla de la continuidad en A. A representa ese número. Se dice que una función f es continua en un número A si se cumplen estas tres condiciones. Que f de A esté definido, que el límite cuando x tiende a A de f de x exista y que la respuesta de la primera y la segunda situación se cumpla de la misma manera, o sea, de la misma respuesta. Pero también vamos a identificar si la discontinuidad es infinita, finita o removible. Es infinita cuando el número es una asíntota vertical. Es finita o tipo salto cuando los límites laterales existen pero no son iguales. Y es removible si el límite de f de x cuando x tiende a existe, pero f de a no está definida. O si f de a no es igual al límite de f de x cuando tiende a. En ambos casos estaremos hablando de una discontinuidad removible en a. Continuidad en un intervalo se basa en lo siguiente. Sobre un intervalo abierto a, b, si es continuo en todo número en el intervalo. O sea, si el intervalo que nos piden analizar es abierto, pues únicamente vamos a aplicar esta primera condición, que sea continua en todo ese intervalo. Pero si el intervalo es cerrado, semiabierto o semicerrado, entonces siempre vamos a comenzar por determinar que es continua en el intervalo abierto, pero aparte de eso vamos a identificar que se cumplen las otras dos condiciones. Que el límite cuando x tiende a A por la derecha sea igual a f de A. Y que el límite cuando x tiende a B por la izquierda sea igual a f de B. Vamos a explicarle estos conceptos de continuidad en un número, en primer lugar, con los siguientes ejercicios. Dice el enunciado que está en su libro de texto. Encuentre los números en caso de haberlo, en la que la función f es discontinua. Yo les recomiendo que si está hablando, por ejemplo, voy a compartirle lo que está en su libro, de funciones racionales, en ese caso, usted, por favor, determine los números que hacen cero el denominador. Por ejemplo, el ejercicio número 3, como está elevado a la menos 1, se puede escribir de la siguiente manera. Observe usted que el exponente menos 1 hace que esta expresión de base se escriba en el denominador. Bueno, siguiendo la definición, vamos a determinar los números que hacen cero el denominador en primer lugar. Para eso, usted toma el denominador y lo iguala a 0. O sea, x al cuadrado menos 9x más 18. Lo iguala a 0. Factoriza en este caso como x menos 3 y x menos 6 igual a 0 serían los factores de la expresión de la izquierda. Al igualar a 0 cada factor, obtendríamos que los números que hacen 0 el denominador son x igual a 3 y x igual a 6. Lo más seguro, esos números se van a convertir en una discontinuidad, pero vamos a probarlo con la definición. La primera condición que usted debe cumplir es si la función evaluada en 3 está definida. ¿Cómo lo identifica? Bueno, uno de los métodos sencillamente es evaluando. Usted se va a su función, puede escribir la original o la segunda, la respuesta le va a dar igual. Siempre que va a sustituir un número, por favor escríbalo entre paréntesis. Menos 9 por 3. Y luego más 18. Al hacer esta operación, en el numerador le queda 1 y observe que en el denominador le queda 0.
Por lo tanto, la respuesta a la pregunta f de 3 está definida. No está definida. Esa sería su conclusión. No está definida. ¿Cómo sabe que no está definido? Porque hace 0 el denominador. Ok. Si no se cumple la primera condición, inmediatamente usted ya concluye que f de x no es, acá, observe, continua en el valor de 3. El mismo procedimiento hace para f de 6. Solo que ahora usted la evaluación la va a hacer en f de 6. Vamos a sustituir en los espacios donde nos encontramos con la variable. 6 elevado al cuadrado menos 9 por 6 más 18. Al hacer la operación, en el numerador queda 1 y en el denominador obtengo que es igual a 0. Por lo tanto, mi conclusión es que también en 6 no está definida. Recuerde que la definición tiene 3 partes, pero si no se cumple la primera, no debe seguir intentando verificar si se cumple la segunda o la tercera, sino que con esta observación usted llega a la siguiente conclusión. La gráfica de f de x es discontinuo en x igual a 3,6, porque no cumple la primera condición de la definición 2.3.1. Voy a trabajar con el ejercicio número 9. Y aquí vamos a aplicar las condiciones. Lo primero que nosotros vamos a preguntar es, o determinar es el valor o el número en el cual la gráfica supuestamente es discontinua. Bueno, ese valor usted lo obtiene de los dominios restringidos. Puede observar que aquí el número es 5. Por eso yo pregunto, f de 5 está definida. ¿Cuál sería su respuesta? ¿Estará definida f de 5? Sí, sí está definida. ¿Cuál es la respuesta cuando x vale 5? Sería 10. 10, así es. Así que sí está definida. Esa va a ser mi conclusión acá, ¿no? Sí está definida. Y lo vamos a escribir, porque f evaluado en 5 es igual a 10. Recuerde que cuando usted habla de una función seccionada, habla de todas las secciones. En la primera sección, x no es igual a 5. Ahí no está definida porque hace 0 el denominador. Pero en la segunda sí. Así que como función, la respuesta de su compañera es correcta. Sí está definida. Bueno, vamos a la segunda condición porque se cumplió la primera. Si usted se recuerda, mire, acá no se cumplió la primera. Entonces, inmediatamente concluimos que era discontinua. Pero aquí hasta este momento es continua en x igual a 5. Ahora la pregunta, límite cuando x tiende a 5 de f de x, ¿existe? Bueno, ya sabe que cuando nos preguntan un límite de este tipo, usted tiene que obtener los límites laterales. Límite cuando x tiende a 5 por la izquierda de la función y también debe obtener el límite cuando x tiende a 5 por la derecha de la misma función. Bueno, si lo hacemos únicamente por un análisis algebraico, pues no vamos a utilizar la segunda condición porque aquí es x igual a 5. Y en el límite lo que nos interesa es la tendencia de 5. O sea, que esté próximo a 5 por la izquierda y próximo a 5 por la derecha. Quiero compartirles lo siguiente. Voy a hacer una pequeña gráfica de una recta real
vamos a ubicar el número 5. Y usted observa que en este primer dominio restringido, cuando le dice que x no es igual a 5, le está aceptando que x no es igual a 5, por lo tanto va un círculo vacío ahí, pero que sí tiene valores a la izquierda de 5. Por lo tanto, sí puedo encontrar el límite cuando x tiende a 5 por la izquierda. Lo mismo, x no es igual a 5, pero sí tiene valores a la derecha. Quiere decir que en la misma función voy a obtener el límite cuando x tiende a 5 por la derecha. Bueno, si usted aquí factoriza como una diferencia de cuadrados, se va a cancelar x menos 5 y le va a quedar x más 5. Como x es 5, 5 más 5 le va a quedar 10 por la izquierda y también le va a quedar 10 por la derecha. Por lo tanto, la respuesta a la segunda condición es sí. Esa sería su respuesta y la escribimos. Límite cuando x tiende a 5 de la función f de x es igual a 10. Porque los límites laterales existen y son iguales. Ya lo pudimos determinar. Algo que le va a ayudar mucho a usted es la gráfica de esa función, lo cual en este momento de virtualidad no es necesario que la haga manualmente. La puede hacer en una aplicación de gráfica. Yo utilizo GeoGebra. En este momento, si yo grafico nada más la primera sección donde x no es igual a 5, observe aquí hay un hueco. Entonces parece que hay una discontinuidad hasta ese momento. Pero hemos probado que la respuesta a la condición 1 es sí, la condición 2 es sí, y a la condición 3 vamos a determinarlo y a compararlo con nuestra gráfica. El límite cuando x tiende a 5, si usted observa, aquí tiene una respuesta, mire, es 10. Y la función evaluada en 5 también le da 10. Así que la pregunta tiene una respuesta, la respuesta es sí, son iguales. Ok, como son iguales, usted concluye lo siguiente. Vamos a utilizar esta escritura que ya tengo. O sea, se cumplieron las tres condiciones. F de X acá es continua en X igual a 5. Y en vez de poner ¿por qué no? Es porque cumple las tres condiciones de la definición 231. Las tres condiciones. Ok, entonces, ¿cómo es posible que en la gráfica se nos está viendo un hueco? Bueno, porque en esta gráfica yo todavía no he graficado el punto donde X vale 5, más o menos acá, y Y vale 10. Entonces, yo ese punto que está hueco por la segunda parte de la función racional tengo que llenarlo, ¿sí? Entonces se convierte en una recta totalmente continua. No hay huecos, no hay separaciones, no hay salto. Eso nos lleva a determinar que estamos ante una gráfica continua. No hay discontinuidad, como lo hubo en el primer problema. En el primer problema quiero agregar, aunque no lo pide el enunciado, ¿qué tipo de discontinuidad hay? Vamos a escribir la pregunta. ¿Qué tipo de discontinuidad hay? Si bien es cierto, esta pregunta no está en el enunciado, pero podría ser una pregunta de la prueba virtual. Vamos a cambiar el color acá. Bueno, como en este caso, x igual a 3 es una asíntota vertical porque hace 0 el denominador y x igual a 6 también es una asíntota vertical porque hace 0 el denominador, usted concluye lo siguiente. Discontinuidad infinita. Llegar a esta conclusión se hace en base a esto. Discontinuidad infinita en A
si X igual a es una asíntota vertical. ¿Ok? Es una asíntota vertical. Aquí le puedo compartir su gráfica. Y aunque GeoGebra no le grafica lo que es las asíntotas verticales, nosotros, bajo esta imagen, sí lo vamos a hacer. Vamos a dibujar ahí una recta vertical en X igual a 3. Y observe, mire, no hay gráfica cuando X vale 3. Nunca la parte azul toca la parte roja. Y lo mismo sucede cuando X es igual a 6. Cuando X es igual a 6, también se convierte en una asíntota vertical. Por esa razón, la discontinuidad es una discontinuidad infinita. En el siguiente ejercicio, pues como salió que es continua, aquí está, mire, la gráfica de que es continua, entonces no puedo definir una discontinuidad porque es todo lo contrario, es continua. Ahora tenemos ejercicios en los cuales el enunciado de su libro de texto nos habla de determinar si es continua en el intervalo dado. Por ejemplo, en el problema 15, dice f de x igual a 1 sobre raíz cuadrada de x. Y nos piden determinar si es continua en la gráfica en este intervalo semiabierto. Se dice semiabierto o semicerrado porque solamente uno de los extremos está incluido en el dominio. Yo le aconsejo que en este concepto de discontinuidad en un intervalo comience por escribir el dominio. Bueno, el dominio en este caso va a ser paréntesis 0, coma, infinito positivo. La aplicación no me lo escribe, así que lo vamos a hacer manual. Obtener el dominio de una función como la número 15, usted lo aprendió en álgebra. Pero si no, solo debe recordar que como es una raíz cuadrada, deben de ser números positivos. Pero también, como la variable está en el denominador, no debe incluir el número que haga 0 el denominador. Por eso va con paréntesis el 0, porque dice 1 sobre raíz de x. Bueno, independientemente si el intervalo es semiabierto o semicerrado, usted comienza con esta pregunta. ¿Es continua en el intervalo abierto 0,4? Bueno, voy a mostrarle la gráfica y observará lo útil que es tener la gráfica. Aquí está la gráfica de esa función, de 1 sobre raíz cuadrada de x. Entonces, observamos acá, mire, desde 0, sin incluirlo, recuerde que estamos en intervalo abierto, desde 0, mire, hasta el infinito. Observe, no hay hueco, es un solo trazo. Eso le permite a usted contestar con un sí. Es continuo en todo el intervalo de 0 hasta 4. Aquí, mire, de 0, el 0 no lo incluye, pero el número que está inmediatamente del 0, por decir algo, 0.0001, ya está incluido. Y ahí sí tenemos gráfica y de color verde, hasta llegar al número 4, no hay ningún hueco, no hay ningún corte. Concluimos entonces que la gráfica es continua en ese intervalo. Bueno, pero aquí hay que hacernos otra pregunta. La otra pregunta sería si el límite, vamos a colocarlo acá, el límite, en este caso de f de x, bueno, vamos a colocarlo f paréntesis x, acá, es igual a f de a, que para nosotros, en este caso, a es 4. Ok, vamos a colocarlo acá. Vamos a aumentarle un poco el tamaño. Ya le voy a enseñar la parte de la definición que estoy utilizando. Aquí abajo tengo que escribir el límite cuando x tiende a 4 por la izquierda. ¿Por qué solo voy a utilizar 4?
porque es el extremo que está cerrado. Esta segunda condición que estoy analizando, esta es la primera condición, y esta es la segunda condición. La segunda condición solo se encuentra o se determina si son iguales en los extremos que está cerrado. En este caso está cerrado en 4. Lógico que no lo voy a hacer por la derecha porque observe que por la derecha ya está fuera del intervalo. Los números que están a la izquierda de 4 son los que están dentro del intervalo. Bueno, usted viene y lo hace. El límite cuando x tiende a 4 por la izquierda, ya sabe, le hemos enseñado a través de los teoremas que puede hacerlo por simple evaluación. 1 sobre raíz cuadrada de 4. Y la respuesta es 1/2. Así encuentra el límite por evaluación. No importa si el límite es por la izquierda o por la derecha, siempre puede hacerlo por evaluación. Bueno, ¿y qué sucede cuando nos piden f de 4? Pues sucede lo mismo. Hacemos la evaluación en 4, que es sustituir donde está x, el valor de 4, y observe que obtenemos la misma respuesta. Por lo tanto, la respuesta a la pregunta si el límite cuando x tiende a 4 por la izquierda de f de x es igual a f de 4 es sí. Entonces, recuerde que nos están preguntando que si es continuo en este intervalo. ¿Cuál va a ser mi conclusión? Conclusión, la gráfica de f de x es continua en el intervalo. En este caso, en el intervalo original, ¿verdad? Paréntesis 0,4 por 7. Vamos a colocarlo acá. Esta sería mi conclusión. Ahí está. Vamos a cambiar el color para que lo pueda identificar un poco más. Aquí termina mi ejercicio, ¿verdad? Vamos a disminuir un poco esto. Vamos a moverlo. Como la respuesta fue sí a las dos condiciones, entonces yo concluyo que la gráfica es continua en el intervalo de 0,4. Pues aquí lo que me interesa es que usted comprenda las preguntas que se tienen que hacer para determinar si una gráfica es continua o no en un intervalo. Vayamos a la misma función, pero en otro intervalo. Es ahora un intervalo cerrado porque ambos extremos están en la solución. Pero lo primero es hacerse esta pregunta. ¿Es continua en todo el intervalo abierto? O sea que usted siempre va a comenzar haciéndose la misma pregunta. Si es continua en el intervalo abierto. Ok. De 1 a 9. Igual que en la anterior, voy a usar la gráfica para más comodidad y porque en la prueba virtual le viene mucho ejercicio en el cual, en base a la gráfica, usted va a llegar a las conclusiones del límite. Entonces yo observo acá, vamos a utilizar la regla, miren, que desde 1, vamos a colocar a ver si nos permite acá, aquí está, desde 1 hasta 9, bueno, aquí no salió el 9, pero esta gráfica continúa y también aquí más o menos va a tener un punto lleno. Y repito, la gráfica aquí continúa. Vamos a dibujarla manualmente. Y esto sigue. Vamos a colocar que aquí es el número 9. Entonces, lo que usted analiza es que desde 1 hasta 9 no hay ningún corte, no hay ningún hueco. Y eso lo lleva, a concluir aquí con la respuesta que sí es continua en el intervalo abierto. Pero insisto, como es un intervalo cerrado, usted tiene que cumplir la segunda condición. Y como en este caso está cerrado por ambos extremos, usted va a poner límite cuando x tiende a 1. ¿Qué le dice su lógica? Bueno, observe que a la izquierda de 1 los números no están en el intervalo, tiene que ser a la derecha de 1. Entonces por eso colocamos acá a la derecha de f de x.
será igual a la función evaluada en 1. ¿Ok? Esta es una pregunta, ¿no? Vamos a colocarle. Y vamos ahora a la siguiente pregunta, porque también el otro extremo está incluido. Y vamos a colocar límite cuando x tiende a 9. Y lo mismo, analice usted. Va a decir usted por la derecha o por la izquierda. No puede decir por la derecha porque los números a la derecha del 9 ya no están en el intervalo. Los números a la izquierda del 9 sí. Déjeme correr un poco la gráfica. Y escribir acá f de x. Y acá f evaluado en 9. Bueno, si nosotros hacemos un análisis de límite cuando x tiende a 1 por la derecha, observe, sería acá, la derecha, ¿sí? El valor de y tiende a ser 1. Ok, y si usted se va a la función original que es 1 sobre raíz cuadrada de x, 1 sobre raíz cuadrada de 1, usted va a tener que la respuesta también es 1. Así que hasta este momento, esta primera condición sí se cumple. Vamos a la segunda condición. El límite cuando x tiende a 9 por la izquierda. Usted va a observar acá, bueno, cómo se movió la gráfica. Recuerde que este valor le hemos colocado 9. Y por la izquierda sí tenemos una respuesta, ¿verdad? Más o menos acá. Y la vamos a dejar ahorita como 1 sobre un número. Y ya le voy a explicar por qué, ya que en este caso es un número decimal. Al hacer la evaluación en 9, me quedaría 1 sobre raíz cuadrada de 9. 1 sobre raíz cuadrada de 9. Y ya usted va a saber ahí que es 1/3 igual a 1/3. Así que se cumple la segunda condición. Y usted va a llegar a la respuesta. En este caso, la gráfica. Vamos a colocarlo acá. Bueno, creo que mejor copiamos este. La gráfica de f de x es continua en el intervalo cerrado por 1 y cerrado por 9. Esa sería su conclusión porque se cumplieron las dos condiciones, ¿verdad? Tanto en el inciso A como en el inciso B, la conclusión en este caso sucedió que era la misma. Si una de las respuestas hubiera sido no, usted concluye que no es continua en ese intervalo. ¿Alguna pregunta hasta este momento? Recuerde que los ejercicios completos están en la tarea, aunque ahí no solo especifica los múltiplos de 14, que son los que usted va a presentar, pero también le indica todos los ejercicios con los que usted puede practicar. En este momento yo le he desarrollado ejercicios del primer bloque, que es continuidad de un número, y ejercicios del segundo bloque. Acá está. También aquí hay ejercicios de análisis, como dice acá, mire, en el intervalo cerrado de 1 a 3. De 1 a 3. Ok, analicemos esa gráfica. Para determinar si es o no es continua. Bueno, no me está permitiendo copiar esta gráfica, así que vamos a tener que dibujarla. Es el problema número 23, el que estamos por realizar. Problema número 23.
Vamos a tener acá nuestro eje Y y nuestro eje X. Entonces, colocamos la flecha que indica que continúa. Acá, de vertical Y. Y tenemos 1, 2, 3, 4. Vamos a colocar que este es 1, 2, 3, 4. Tenemos, también tenemos negativo 1. Y tenemos hacia arriba pues un valor no especificado. Vamos a colocarlo como por aquí. Y vamos a dibujar esa recta. Una aproximación de la gráfica. Aquí no es tan necesario determinar con exactitud hasta dónde llega la gráfica, pero lo vamos a colocar ahí. Luego esa gráfica baja hasta 2 y vamos a hacer entonces la recta con una pendiente negativa. Vamos a ver un poco más. Bajamos nuestra gráfica y la llegamos hasta 2, pero observamos que en 2 hay un círculo vacío. Y por último acá tenemos algo más de esa gráfica que es hasta 4 al mismo nivel. 4 acá el mismo nivel. Y por último, nos falta graficar un punto lleno que no está exactamente sobre esa gráfica y lo colocan aproximadamente aquí. Verificamos nuevamente y ahí está. Bueno, entonces en el inciso a usted le preguntan que si es continua en el intervalo de -1 a 3. Y aquí no le dan la función, le dan la gráfica, que eso es lo interesante con respecto a los ejercicios anteriores, pero va a observar que el procedimiento no va a cambiar. Lo primero que yo tengo que hacerme, y voy a copiar acá para que usted observe que estoy siguiendo las mismas preguntas. Me voy a preguntar, ¿es continua en el intervalo siempre abierto? Acá, negativo 1,3. Bueno, observemos la gráfica. Desde negativo 1, mire, abierto, ¿verdad? Hasta 3. Observe la gráfica. ¿Cuál sería su respuesta? ¿Es continua en ese intervalo abierto de -1 a 3? ¿Cuál sería su respuesta? Desde -1 hasta 3. ¿Es continua? Respuesta, jóvenes. Desde -1 hasta 3. Aquí está 3. ¿Es continua la gráfica? No, ingeniero. No, porque No. ahí hay un hueco. Exactamente. ¿No? Bueno, si la primera condición no se cumple, ya usted puede concluir que la gráfica de f de x, en este caso,
Vamos a colocar acá. No es continua en el intervalo, en este caso original, ¿verdad? Corchete menos 1, coma 3. Y también cerrado. Vamos a ver un poco acá. Y ahí está. La gráfica de f de x no es continua en el intervalo menos 1,3. ¿Quiere la razón? Porque no es continua en el intervalo abierto de menos 1,3. La respuesta o la observación de sus compañeros es correcta. Mire, desde menos 1 hasta aquí vamos bien. Mire, es continua, no hay huecos, no hay saltos, no hay nada. Pero ¿qué sucede cuando llega a 2? Aquí hay una ruptura porque hay un hueco. Y tiene que seguir hasta 3 porque es el extremo que nos están pidiendo analizar. Entonces, si hay un hueco entre menos 1 y 3, nuestra conclusión es que no. Alguien dirá, pero acá hay un punto lleno. Sí, pero ese punto lleno está fuera de la gráfica. Por lo tanto, usted llega a esa conclusión. Tenemos acá el otro intervalo, que lo vamos a dejar para que usted lo conteste, que es de 2 a 4. Inciso B, paréntesis de 2 a 4. Lo primero que usted tiene que hacer es analizar siempre el intervalo abierto de 2 a 4. Le dejo a usted que termine el ejercicio. Recuerde, primero es la pregunta en el intervalo abierto. Nos vemos el día viernes, si Dios lo permite. Por favor, a seguirnos cuidando todos. Eso es todo por hoy. Gracias, ingeniero.